Ya. Estábamos viendo un ejemplo sobre cómo podríamos aplicar esto del control de constitucionalidad o de convencionalidad. El ejemplo que les puse es si una resolución que desecha o no admite un juicio de restitución de internacional de menores, si era primero, era un acto dentro, fuera de juicio y después de concluido. ¿Por qué es importante que ubiquemos el acto en uno de estos tres ámbitos? ¿Por qué creen que es importante? Para determinar la vía. Es una cosa. ¿Qué más? La procedencia. Exactamente. Este ejercicio ustedes siempre tienen que hacerlo para tratar de establecer tanto la vía como la procedencia. ¿Por qué razón? Porque dependiendo en qué lugar estamos, hay exigencias de procedencia diferente. Ustedes saben que cuando se trata actos de dentro de juicio, tiene que ser un acto de imposible reparación. ¿Y cómo es un acto de imposible reparación? Aquel que afecta de derechos sustantivos. Déjenme decirles que parece ser que no existe ningún tipo de problema para determinar que se exija a todos los actos dentro de juicio que afectan un derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque todos los actos en el proceso afectan derechos procesales. Pero estos dentro de juicio no solamente pueden afectar derechos procesales, sino que también pueden afectar derechos sustantivos. Entonces, si yo promuevo un juicio en donde solamente me afecta un derecho procesal y es un acto dentro de juicio, no es procedente el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque estaríamos entorpeciendo la tramitación del juicio con los diferentes juicios de amparo que se promuevan. Por eso la ley de amparo estableció que tiene que hacer que afecte un derecho sustantivo. Esto, si ustedes se van a la historia del juicio de amparo, fue un avance que se logró en el juzgado, en el cuarto tribunal colegiado con el magistrado Leonel Castillo y el magistrado Mauro Reyes Zapata. ¿Por qué? Porque antes decían que actos eran de imposible reparación cuando no se resolvía en la sentencia definitiva. Pero muchos de estos actos procesales, pues no se van a resolver en la sentencia definitiva. Entonces no era un parámetro esencial para poder determinar la procedencia del juicio de amparo. Por eso fue importante que ellos determinaran que es cuando afectaba un derecho sustantivo. Primero se recogió por el colegiado, luego por la Suprema Corte y finalmente por la ley. Ya la ley establece que para que proceda el juicio de amparo debe afectar un derecho sustantivo. 114, fracción quinta de la ley de amparo. ¿Qué exigencia se pide para los actos después de concluido? Normalmente decimos que el juicio termina con la sentencia e inicia con la presentación de la demanda. ¿Qué se debe de exigir para los actos después de concluido? Quiere decir que si una sentencia absolvió, ¿creen que sea, en todos los sentidos, sin costas y sin nada, creen que sea posible promover un juicio de amparo? Pues normalmente no es posible. ¿Por qué razón no es posible? Pues porque como absolvieron, lo único que van a hacer es mandarlo al archivo. A lo mejor extraordinariamente algún juez se negará a entregar los documentos o sacarle copia certificada y podría promover un juicio de amparo, pero es extraño que esto suceda. Lo normal es que esos actos después de concluido es cuando hay una condena. Si hay una condena hay que continuar con el procedimiento para la ejecución, pero si hay una absolución, entonces no. Entonces, por regla general debe haber una condena y esta condena puede ser de dos formas. O está cuantificada en la sentencia o no está en forma ilíquida, no está cuantificada en sentencia. Obviamente, si no está cuantificada en sentencia, se tiene que hacer un procedimiento ¿para cuál? Para liquidar la condena que no fue liquidada, no se estableció en forma líquida. Y después se inicia otro procedimiento para ejecutar las condenas que hayan sido líquidas en la sentencia definitiva y las que se hicieron por medio de un incidente de liquidación. Y aquí habrá otro procedimiento para que se pueda hacer el remate, adjudicación o embargo de cuentas, no sé, X o Y circunstancia. ¿Qué se exige entonces para este procedimiento? Que sea la última resolución. Déjenme decirles que hace muchos años, hace 16 años, cuando yo llegué como juez de distrito en Puebla, a mí me quedaba perfectamente claro esto. Requisitos de procedencia, actos de imposible reparación, requisitos de procedencia, para después de concluido, última resolución. Y entonces yo hacía de esta manera, desechaba o sobreseía, según sea el caso, en los juicios de amparo. Y a veces los tribunales colegiados me revocaban porque decían, no, es que estos actos también afectan derechos sustantivos. Y yo les dije, no, espérenme,
no pueden confundir una cosa, porque esto es de acuerdo al artículo 114, fracción cuarta, pero antes era el 107. No pueden confundirse, esto es equivocado. Y ellos me la revocaban y yo seguí insistiendo eso. La verdad es que yo creo que cuando uno está convencido de algo, no debe de jugar a la estadística, porque me confirman o porque me revocan, sino actuar en consecuencia. Después llegó una jurisprudencia de la Suprema Corte y dijo, no, espéreme, actos de imposible reparación dentro del juicio, última resolución después de concluido. Y ya con esta jurisprudencia se estableció de esta manera, pero resulta ser que ya hace poco, recientemente, dicen, no, es que puede afectar un derecho sustantivo. Y después dijeron, no, espérate, es que puede haber resoluciones autónomas. Y contra estos procede el juicio de amparo. Primero, la ley no habla nunca de resoluciones de autonomía, simplemente habla de última resolución. Y existe una jurisprudencia ahí que en lo personal, como jurista, no comparto, como juez la aplico. Pero no podemos hablar de resoluciones que en ejecución de sentencia son autónomas, porque en realidad no existe ninguna autonomía, todos derivan del mismo juicio. Ustedes pueden tener su criterio al respecto, pero a mí me parece, porque trataban de tratar de explicar este tipo de resoluciones de liquidación de sentencia. ¿Por qué? Porque en realidad no está siendo la última. Cuando yo admito un incidente de liquidación, no estoy diciendo que es la última resolución. Entonces como que no me checaba, como que no les checaba a ellos. ¿El auto que admite un incidente de liquidación de sentencia procede al juicio de amparo? No, ¿por qué? Bueno, la resolución que confirma el auto que admitió un incidente de liquidación procede al juicio de amparo. No, porque no es la última resolución. Exacto, pero ¿qué? En el procedimiento respectivo. ¿Cuál es el procedimiento respectivo? El de liquidación. ¿Sí me explico? El de liquidación. Yo no entiendo por qué utilizan el término de autónomas cuando la propia ley establece que sería última resolución el procedimiento respectivo. ¿Cuál es el procedimiento respectivo? El de liquidación. No es el de remate, no es el de adjudicación. ¿Me explico? Por lo tanto, no tengo que utilizar el término de autonomía, pero esto se lo van a encontrar en las jurisprudencias. Y yo creo que un día va a haber un avance en este sentido, pero bueno, vamos a esperar. Pregunta: ¿se pueden afectar derechos sustantivos después de concluido? Sí. Claro, ¿por qué? Porque la ejecución principalmente va encaminada lógicamente a afectar un patrimonio de otra persona. Pues puede ser todo. Puede ser La libertad. la libertad. Entonces sí conlleva al final de cuentas una afectación a un derecho sustantivo, aunque sea en la etapa en esa última etapa. Fíjese, si aquí lo que tratábamos de evitar es la suspensión del procedimiento con actos, interponer juicios de amparo continuos, aquí lo que estamos tratando de evitar es que la ejecución, o sea, si aquí están promoviendo amparos para tratar de detener el procedimiento, aquí están tratando de promover juicios de amparo para detener la ejecución de una sentencia que ya estableció la verdad legal al caso concreto y ya le siguieron un juicio previo, ya le siguieron las formalidades esenciales del procedimiento. Luego entonces los actos después de concluido es muy común y recurrente que afecte derechos sustantivos. ¿Por qué? Pues es la finalidad, ya se siguió el juicio, ya se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, luego entonces corresponde a la sentencia que hubo condena y afectar esos derechos sustantivos porque ya se le escuchó, ya se le cumplió su garantía de audiencia. Entonces no podemos utilizar que aquí se le afecte un derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque estaríamos entorpeciendo el procedimiento de ejecución. Por eso no lo debemos de confundir una cosa con la otra. Ese es mi punto de vista. Ustedes tienen su jurisprudencia y después en unos años veremos si esta situación no puede cambiar. Porque a mí me parece pues muy sencillo, yo lo veo de esta manera, no tengo que utilizar el término de autonomía, de resoluciones autónomas, sino simplemente la última resolución en el procedimiento respectivo. ¿Por qué respectivo? Porque puede ser un incidente de liquidación, puede ser un incidente de remate o de adjudicación. O sea, lo que se trata es no entorpecer el procedimiento de ejecución y vamos exigiéndole la última resolución. La cuestión es que decían, y cuando se trata del arresto o de la multa, y a mí yo les puedo decir lo siguiente, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría es que cuando se inicia la ejecución puede ser una ejecución voluntaria y puedo apercibirlo con multas, inclusive con el arresto. Pero si yo inicio un procedimiento de ejecución coactivo y la persona no cumple a través de las multas, finalmente la última resolución va a ser el arresto. Sí.
En este caso no sería desacato. Digo, yo entiendo esa parte. Sí. Ya Sí, con independencia de eso, incidente con independencia de esto penal, podrá haber otro desacato. ¿Me explico? Pero lo que yo me refiero es que contra la resolución que confirma una multa, tratándose en actos después de concluido, no procede el juicio de amparo, a mi modo de ver. ¿Por qué razón? Porque se está iniciando un procedimiento coactivo para tratar de compeler a la persona a cumplir con la sentencia. Y será hasta el arresto cuando yo determine si efectivamente hay contumacia por parte de la persona para poderlo realizar. Pero la Suprema Corte de Justicia dice, bueno, los colegios dicen, no, si es multa en cumplimiento sí procede, pero a mi modo de ver no debería de proceder. Sí, hasta el arresto, ¿no? Hasta el arresto, porque termina ahí el procedimiento, es la última resolución del procedimiento respectivo. ¿Cuál es el procedimiento respectivo? ¿De coacción? Cuando yo ya termino con el arresto y no puedo lograr que el señor lo haga, entonces me voy por la materia penal. Pero ya terminé mi procedimiento respectivo. ¿Sí me explico? Una duda, después de concluir el juicio. Para llegar a esa parte del amparo, no tendré yo necesariamente que haber agotado desde el incidente respectivo. Si yo voy dando pie y no apelo dentro del recurso, no tendré yo que agotarlo. O sea, estamos hablando ya de un remate judicial, que sería ya la justificación en este caso, remate judicial, es la última resolución. No tendría yo que haber agotado como quejoso, en este caso como demandado, y los recursos para... No, sí, se tiene que agotar los recursos, por el principio de definitividad. Pero aquí yo lo que estoy manejando no es el principio de definitividad, yo lo que estoy tratando de ubicar, porque es la necesidad de ubicar el acto reclamado en esta escala cuando se trata de un acto derivado de un juicio. Ahora, ¿qué pasa con los remates? Bueno, pues con los remates hay un inicio de un remate y termina con una resolución que termina la última resolución del procedimiento respectivo. ¿Qué decía la ley vieja? La ley vieja lo que decía que sería la que aprobara o desaprobara el remate. Y ahora la ley nueva dice, fíjense lo que dice el artículo 114, fracción cuarta, perdón, 107, fracción cuarta. Si se tratara de actos de ejecución, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí ubican esta partecita? Entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado. Primer error. Este producto de este texto fue producto de una tesis de jurisprudencia, a mi modo de ver, equivocada. ¿Por qué razón? Porque decía, ¿cuándo es la última resolución? Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo varios incidentes de liquidación, de rentas, de intereses, no puedo promover el juicio de amparo aquí, porque no termina por cumplida. Tengo que esperar hasta un mega amparo para que pueda tener todo este tipo, reclamar todos estos y resolverlo hasta acá. Por eso, a mí me parecía equivocada la resolución, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, que decía así, que es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentenciado o declara la imposibilidad jurídica material para darle cumplimiento. ¿Saben de dónde tomaron esto? La jurisprudencia, por un equívoco de la ley vieja, al confundir el juicio de amparo con cualquier proceso ordinario. O sea, el proceso ordinario se sigue por ciertas reglas y el juicio de amparo se sigue por otras reglas diferentes. En el juicio de amparo, ustedes no pueden archivar un expediente si no está cumplida la ejecutoria de amparo. Pero entonces ustedes tienen que hacer una resolución que declare que está totalmente cumplida, sin excesos ni defectos. Esto es un procedimiento constitucional, porque está previsto en la Constitución. Y los otros son juicios ordinarios. Este es un juicio ordinario, tanto civil como penal. Todo procedimiento tiene, después de concluido, tiene muchas ejecuciones. Y no podemos trasladar de un amparo al juicio ordinario. Esto fue una equivocación por parte de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y después se lo trajeron a la ley. Y esto está equivocado. Lo que debió haber dicho es la que reconoce completo, total o sentencia la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento en el procedimiento respectivo. ¿Me explico? ¿O no me explico? Sin embargo, no atendimos a la jurisprudencia, a los magistrados y los jueces, no atendimos a la jurisprudencia ni tampoco a la ley. ¿Por qué? Porque estamos ordenando la tramitación de los juicios en cada última resolución del procedimiento respectivo. ¿O no es así? Cuando reclaman la resolución que liquida intereses, la resolución que confirma la liquidación de intereses, ¿no la admiten? ¿Y es la que declaró cumplida todo el juicio ordinario? Entonces estamos aplicando la ley, ni lo que estamos aplicando lo que dice la jurisprudencia.
Entonces me parece que en lo personal tendríamos que corregir, reformar este artículo. El problema es que nunca me pidieron mi opinión, ¿verdad? No, pues nunca me lo van a pedir, claro. Entonces, después de esto dice aquí, dice, en los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados. Cambia de la aprobación a desaprobación del remate al otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes. La primera pregunta es, ¿tienen que ser las dos cosas o una? Y entonces el Pleno del Circuito dijo, primero el Pleno del Circuito dijo una cosa y luego la Suprema Corte dijo, pues cualquiera de las dos. Pero si ustedes se dan cuenta, esa interpretación nos lleva a muchos problemas. ¿Cuándo es la última resolución? ¿La que dice que se vaya al notario? ¿Cuando el notario le requiere la parte que vaya a firmar? ¿O cuando el juez va a dictar la escritura? ¿Cuál sería la última resolución? Porque no podemos estar promoviendo juicios de amparo continuo por cada uno de los actos. ¿Me explicó? Para mí sería cuando va el juez, ¿no? Ya cuando él le dice... Palomita, yo pienso lo mismo. Pero hay colegiados que dicen que no. Tiene que ser antes. ¿Por qué? Para mí, pues es la última, no vamos a entorpecerlo. Cuando el juez le dice, si no vas yo firmo en tu rebeldía. Ah, ¿no fuiste? Ah, entonces yo ordeno firmar la escritura. Para mí esa es la última, el procedimiento respectivo. Pero los colegiados dicen, no es eso. Es cuando ordena que se manda al notario. ¿Se dan cuenta cómo genera una serie de dificultades para definir estos términos cuando estaba perfectamente determinado conforme a la ley vieja? La que apruebe o desapruebe el remate, ya, si aprobó el remate, pues ya el otro sigue, es un trámite de oficio, que se ordenará el remate, la escritura, que se ordenará el lanzamiento. Por eso es importante que nosotros detectemos dónde está, dentro, fuera o después, para poder determinar la vía y la procedencia. ¿Por qué la vía? Bueno, ustedes saben que el amparo directo procede contra las sentencias definitivas, ¿no? O resoluciones que ponen fin al juicio. Sí. Esa resolución que pone fin al juicio quiere decir que es otra cosa diferente a la sentencia. Que sin haberlo resuelto lo da por concluido. ¿Cuándo inició el juicio? Con la presentación de la demanda. ¿Cuándo pudiera venir resoluciones que pongan fin al juicio? No, después de la presentación de la demanda. ¿La gente se puede desistir cuando hay sentencia definitiva? No. Claro que no. ¿Ya hay sentencia? Entonces, la resolución que pone fin al juicio puede darse en cualquier acto, pero que lo dé por concluido. Entonces, la resolución que pone fin al juicio puede ser desde la presentación de la demanda hasta antes de la sentencia. ¿Estamos? Y contra esto también procede el amparo directo. Todo lo demás procede el amparo indirecto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso era importante determinar, si en nuestro ejemplo, en qué parte del juicio estamos. Aquí varios compañeros hicieron la tarea y dijeron que se trataba de un acto dentro de juicio. De los que acabo de revisar, solamente 3, bueno, no revisé a todos, pero 3 dicen es un acto dentro de juicio. Pregunta, ¿quiénes opinan que es un acto dentro de juicio la resolución que no admitió el procedimiento de restitución internacional de menores? Alcen la mano. 2, 3, 4, 5, 6. A ver, los que están fuera de juicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por mayoría de votos, es un acto dentro del juicio. Pero, como yo tengo voto de calidad, se trata de un acto fuera de juicio. La mayoría no siempre tiene la razón. ¿Por qué razón es un acto fuera de juicio? Les voy a dar mis razones. Ustedes saben cuál es el fondo del problema. El fondo del problema es que los padres no se ponen de acuerdo sobre la custodia de los hijos. Si ustedes leyeron el texto del tratado, no puede resolverse la cuestión de la custodia. El tema de la custodia lo tiene que resolver el país donde estaba el menor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así dice el tratado. La guarda y custodia es la materia fundamental o sea, es la parte sustantiva. ¿A quién le corresponde la guarda y custodia del menor? Eso se va a discutir en el país donde estaba el menor, que fue sustraído ilegalmente, o bien salido legalmente pero retenido ilegalmente. Entonces lo que están haciendo es una medida precautoria. A ver, traigan al menor y discutamos sobre la guardia y custodia aquí en el país donde estaba su residencia el menor, originalmente. Al momento que no admitió una medida precautoria, ¿es un acto dentro o fuera de juicio? Fuera de juicio. ¿No hay medidas precautorias? Sí. El embargo precautorio como medida precautoria previa al juicio,
¿Está dentro de juicio o fuera de juicio? Fuera de juicio. Y si desechan un acto fuera de juicio, ¿es un acto, no es una resolución que pone fin al juicio? No, porque no ha iniciado el juicio. Oiga, pero yo lo que entendí dentro de ese tratado decía que era primero un organismo administrativo, ¿no? Y después un órgano jurisdiccional el que debía de velar sobre esta cuestión de la restitución de menores. Sí, entiendo que esa es una cuestión administrativa y como usted bien lo dice dentro de la convención, ¿sí? Dice que efectivamente eso se dilucidará en cuanto a la guardia y custodia y en el país de origen, pero lo que es el gobierno, lo que firmó en este caso el convenio, dice que yo primero voy a velar sobre la seguridad de ese niño, ¿sí? Y voy a determinar en 45 días. Ajá. Eso es lo que dice. Ajá. ¿Sí? Yo lo que leí fue una jurisprudencia ahí que decía que en caso de que el juez determinara que se fuera un albergue, eso no podía suceder así. Sí. Por la severidad, por el tipo de procedimiento. ¿No? Sí. Mire, efectivamente aquí intervienen autoridades administrativas. La autoridad central de México es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Depende de cada estado, de cada país, dependerá quién es la autoridad central. Aquí en México es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por eso cuando el extranjero le pide una restitución internacional de menores, se lo dirige a la autoridad central, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores hace su petición al juez. ¿Por qué? Porque el juez va a determinar, de acuerdo al convenio, al tratado, si procede o no procede la restitución internacional de menores. Entonces ahí interviene el juez. Y el juez, aquí, ¿qué es lo que hizo el juez? ¿No la admitió y la desechó? La restitución internacional de menores. O sea, era digámoslo así, que era una medida precautoria internacional. Pero es igual que una ordinaria. Todavía no se ha iniciado el juicio. A lo mejor sí está el juicio, pero es una medida precautoria. Porque ustedes saben que las medidas precautorias pueden ser antes o dentro del juicio. Yo puedo pedir el embargo dentro del juicio. ¿Me explico? Pero no por eso deja de ser una medida precautoria y por lo mismo no pierde su naturaleza, porque el fondo del asunto no es esa medida precautoria. El fondo del asunto es la guardia y custodia. ¿Sí, dígame? Bueno, una pregunta. Bueno, estamos en el supuesto de que no está decidida la guardia y custodia. En el supuesto en el que ya hubo un juicio, ya se decidió la guardia y custodia que le pertenece, no sé, a la mamá o al papá y la otra parte es quien se fue con el menor, ahí, o sea, ya está resuelto el fondo. Supongamos que es ahí, ¿dónde estaríamos? Con su ejemplo. Exacto. Si ya hay sentencia que estableció la custodia, estamos después de concluido. Y lo que se está haciendo es una ejecución de la sentencia. O sea, al final de cuentas tampoco sería, no es una resolución que pone el fin al juicio y por lo tanto procede el amparo indirecto. ¿Estamos de acuerdo? Profesor. Bueno, digo, lógicamente creo que son posiciones, al final de cuentas, porque también hay un criterio de la Corte de la Primera Sala. Ajá. Que establece que al final de cuentas, inclusive dice que es un procedimiento especial, se ordena un procedimiento en su caso siga y será urgente. Inclusive él le conota de que al final de cuentas no hay un procedimiento como definido. Lógicamente atribuye que viene lógicamente de la convención, al final de lo que haya pactado el Estado. Después hay un criterio de un tribunal colegiado que al final de cuentas inclusive dice que interpreta lo que dijo la Primera Sala y establece que al final de cuentas, dada la urgencia de que se dispone y atendiendo al artículo 2 de la convención, debe entenderse como un juicio sumario. Entonces al final de cuentas, yo entiendo la parte como usted no lo indica, al final hay que tratar de ponerla en alguna de esas tres casillas, pero la situación es que uno, pues lógicamente no está establecido como tal, bien definido de que sea exactamente un juicio, pero ya de cierta forma, para ponderar una situación a nuestro derecho nacional, pues dicen, bueno, es un juicio especial y vamos a tratarlo como si fuera un juicio sumario. Entonces, atendiendo a esa lógica, yo por eso también yo me fui que era, al final de cuentas, yo de entrada dije, yo no tengo que calificarlo en esos tres, o sea, esa fue tal vez mi opinión, de que yo no tengo que calificarlo por dada la naturaleza de cómo se está estableciendo de la convención. Yo no tengo que ponerlo en ese estadio, pero bueno, partamos de que lo tengo que poner y atendiendo a que es un juicio sumario,
similar, entonces yo lo pondría dentro de un juicio. No, la verdad, es una opinión. Al final de cuentas creo que no está definido y tampoco podríamos decir tajantemente que está en cierta etapa, dada la urgencia y dada la prontitud con la que se tramita. Y si bien es cierto, al final de cuentas se tramita por la urgencia y como una medida cautelar, también lo es que se van a valorar pruebas y se va a resolver como un procedimiento, como un juicio en el que va a tener que emitirse una resolución. Y ya luego ya hago todo mi razonamiento de la convencionalidad o de la constitucionalidad en ese sentido del análisis, partiendo también de esas hipótesis. O sea, es una cuestión de... Sí, mire, a ver, si una vez, tengan todos. Yo igual, Todos puedo con todos, a ver. Yo igual coincidí que era fuera de juicio por las razones de que pues, se entendía que era una medida cautelar porque pues, no era el procedimiento ordinario, pero para robustecer ese punto yo encontré una tesis aislada de una octava época que quizás esté superada, pero me llamó la atención esto y yo quería preguntarle eso. Dice, el juicio solo se inicia cuando se hace del conocimiento de la demandada la pretensión del actor. Por lo consiguiente, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo directo lo constituye una resolución del Tribunal Judicial Administrativo o del Trabajo que desecha la demanda o, en su caso, confirma ese desechamiento, no se surte la competencia de los tribunales colegiados de circuito para conocer el asunto, porque tal acto no puede ser considerado como una resolución que haya puesto fin al juicio, en la medida en que éste no llegó a configurarse. Es decir, no existió el juicio porque no se entabló la contienda. Eso es lo que la tesis va, básicamente lo que dice. Entonces yo quería preguntarle su opinión respecto a esto. Miren, yo creo que tenemos que hacer una interpretación de la norma. Y una interpretación puede ser una interpretación literal, ontológica, teleológica, sistemática, y pueden las interpretaciones que ustedes quieran. Pero al final de cuentas, una sentencia o una resolución vale por el peso de sus razones. ¿Me explico? Déjenme decirle que definitivamente este procedimiento es un procedimiento especial internacional respecto del cual como que no queda muy claro qué es o con qué se come. Entonces los juristas van dando sus opiniones y al final de cuentas las jurisprudencias es lo que van estableciendo una determinación sobre la interpretación que se le debe de darle este sentido. Si a mí yo leo el tratado y en el tratado dice que no se va a deber la custodia del menor en donde se sustrajo al menor, a mí me parece que la materia y el fondo del asunto es la custodia del menor. Lo que se está peleando es la custodia del menor. Y si aquí no se puede resolver, sino se tiene que resolver en donde estaba el menor, entonces esa cuestión se va a resolver allá, no acá. Aquí solamente es si se debe restituir o no el menor de acuerdo a las condiciones que establece el propio tratado. ¿Me explico? Entonces, puedo yo, como les dije, a veces la gente como que no ve las letras chiquitas. Estoy poniendo el ejemplo del 107 que habla sobre la última resolución. Dice, contra la última resolución dictada el procedimiento respectivo. Con esto era suficiente del procedimiento respectivo para no atacarlo de autónomas, no verlo de autónomas, ni tampoco para decir que la última resolución es que aquella la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o su imposibilidad jurídica para darle. No vieron las letritas chiquitas, y las letritas chiquitas dice aquí en el procedimiento respectivo. ¿Me explico? Pero al final de cuentas, como le digo, a mí es una visión que yo les doy mis razones. Ustedes pueden como juristas pensar lo que ustedes quieran. Lo cierto es que cuando establece una jurisprudencia y es obligatoria, y por lo mismo tenemos que acatarla. Pero no significa que como juristas estemos de acuerdo o en desacuerdo. Yo les doy mis razones, y mis razones es la siguiente. Si dice que la custodia no la puede revisar el país en donde se hizo la sustracción, sino que tiene que regresarse para que se haga ya, luego entonces la materia del fondo es la guardia y custodia del menor, y la restitución solamente es una medida precautoria. O sea, traemos al menor, aquí discutimos, señora o señor, usted tiene razón, tiene la guardia y custodia, llévesela donde quiera, ¿no? Y podemos ver las convivencias y las visitas. Es muy complicado de país a país. A veces es complicado en la misma ciudad, que las personas no se ponen de acuerdo. ¿Me explico? Pero ese es mi punto de vista. Yo respeto el punto de vista de usted y revisto al final de cuentas en su examen, lo único que le voy a pedir es que me dé las razones.
¿Me explico? Me va a dar su argumentación, yo le estoy dando mi argumentación para sostener que esto es un acto fuera de juicio. O con el ejemplo de la abogada, puede ser un acto después de concluido, pero no puede ser un acto dentro de juicio. Y por lo mismo, la resolución que no admitió una medida precautoria es un acto fuera de juicio. Si yo les preguntara, ¿cuál es si es una resolución que confirma la no admisión de una jurisdicción voluntaria, ¿sería amparo directo o indirecto? Indirecto. ¿Por qué razón? Porque es un acto fuera de juicio. ¿Sí me explicó? A ver, dígame. Bueno, yo lo vi de esta forma. Yo me imaginé como si yo estuviera llevando la defensa de la madre a la que se trajeron al hijo. Entonces, si yo aquí en México tuviera que promover, yo dije, bueno, no se inicia un juicio de amparo, entonces es un acto fuera de juicio. Es antes de iniciado el juicio. Por eso presenté que la vía correcta era el amparo indirecto. Sí, pero bueno, esas son mis razones. Ahora vamos al último punto, sobre si se trata de un control constitucional o se trata de un control convencional. Déjenme decirles que en el libro que les dije de texto, en la página 24, dice así: medios de control de constitucionalidad. Déjenme decirles que este autor dice un comentario muy importante. Dice, no se dice control constitucional, porque no estamos sometiendo a un control a la Constitución, sino se trata de un control de la constitucionalidad, de las leyes o de los actos. ¿Me explico? Me parece que es prudente, y déjenme decirles que precisamente muchas tesis hablan sobre el control de constitucionalidad, no control constitucional, y después como que de repente se les olvida, y en algunas otras tesis hablan de control constitucional. Pero bueno, para efectos prácticos, control constitucional y control de la constitucionalidad es exactamente lo mismo. Si lo digo así, porque a veces lo digo de una forma o de la otra, pero creo que tiene razón al decir que hay un control de la constitucionalidad, de las leyes o de los actos, ¿de acuerdo? Entonces él dice, medios de control de constitucionalidad. Por medios de control de constitucionalidad entendemos todas aquellas instituciones y formas de actuación que permiten asegurar de una forma o de otra que los sujetos de derecho de un sistema jurídico determinado ajusten su conducta a los principios, límites y disposiciones constitucionales. Este es el concepto que da este profesor en este libro de El juicio de amparo contra leyes. No voy a hacer mayor publicidad, si no van a decir que yo tengo alguna participación. Pero bueno, fíjense lo que dice aquí, que los sujetos de derecho de un sistema jurídico. ¿Los sujetos de derecho está incluyendo a particulares? Sí. ¿A autoridades? Sí. ¿Y es correcto que hablemos de un control de constitucionalidad de los particulares? Sí. ¿Sí? A ver. Solo porque sea carácter de autoridad. No. Así solamente particular puro. A ver, entonces, ¿cómo? ¿Los particulares pueden estar sujetos a un control de constitucionalidad? ¿Sí? ¿O quién sabe? O mejor no opino. No sé. A ver, vamos a ver. Ay, yo tengo derecho a la propiedad. ¿No? Yo tengo derecho a la propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Si alguien me roba mi propiedad o me invade el predio y me despoja, ¿ese particular lo puedo sujetar a un control constitucional o un control de legalidad? A ver, ¿cómo? Primero sí, después todos así como en coro, de legalidad. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que también enfrente mío el contraparte tiene también derechos que están regulados igualmente tanto en una ley, una norma jurídica como en la Constitución. Ajá. ¿Y luego? Y al final el que va a dirimir quién tiene mejor derecho, Ajá. sí, pues es la autoridad competente a través de un juez. Ajá. ¿Sí? A ver, si alguien me roba, ¿yo puedo denunciarlo? Sí. ¿Y ese es un control de legalidad o de constitucionalidad? No de constitución. Es que, por ejemplo, se dice que Porque se dice que todo aquel que sea que tiene la obligación de denunciar al ciudadano la comisión de delitos o de detenerlos está en la Constitución. vaya, nadie se puede hacer A ver, su propia mano. A ver, ¿ese señor lo voy a sujetar a un control de legalidad o de constitucionalidad? ¿De qué? Dígalo fuerte. Si yo hago mi denuncia y lo metan a un proceso
es una cuestión de constitucionalidad o de legalidad. De legalidad. De legalidad. Los particulares no pueden estar incluidos en el control de constitucionalidad, solamente las autoridades. ¿Por qué? Porque él se podrá defender ante un juez, ¿no? Yo también. Y al final de cuentas el juez va a decidir, y quien decida si A o B, el juez está sujeto al control de constitucionalidad. ¿O no? Entonces a mí me parece que el hecho de que en este diga que los sujetos de derecho, incluyendo yo debo de suponer que también está incluyendo a las particulares, me parece que no es correcto. Y luego dice que se ajusten en su conducta a los principios, límites y disposiciones constitucionales. Si quitamos principios, ¿y se acuerdan que dijimos que también hay reglas? Entonces ya está excluyendo a las reglas, ya no incluye las reglas. ¿Estamos de acuerdo? Dice principios, límites y disposiciones constitucionales. Y si quitamos principios y límites y nada más le dijimos que su conducta se ajuste a las disposiciones constitucionales, ¿estaría bien o estaría mal? Que se ajuste su conducta, a ver, se los leo. Que se ajuste su conducta a los principios, límites y disposiciones constitucionales. Y si dijéramos, se ajuste su conducta a las disposiciones constitucionales, ¿estaría igual? Pues sí, claro, pues ahí están los principios y los límites de las disposiciones. Entonces como que hay partes que están incluyendo otras cosas que no deberían de ser, y después ponen cosas que, bueno, espero, o qué bueno que no dije el nombre, ¿verdad? Para mí, no quiero que lo compartan. Para mí el control constitucional es el medio por el cual se comprueba o se inspecciona si un acto de autoridad se ajusta o no a lo determinado por las normas constitucionales. Eso es lo que yo creo que es el control de constitucionalidad. Es el medio por el cual se comprueba o se inspecciona si un acto de autoridad se ajusta o no a lo determinado por las normas constitucionales. Cuando el artículo 103 dice que procede el juicio de amparo contra normas generales o actos o omisiones que violen derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados en que México sea parte, ¿es una disposición constitucional? ¿Sí o no? Sí. ¿Y esta Constitución no remite hacia los tratados? Sí. Luego entonces es un control constitucional el que resuelve este juicio de amparo. ¿Por qué? Dos razones. Primera, el juicio de amparo, como vimos ayer, es un control constitucional concentrado. Ya, es la primera razón. La segunda razón, si este concepto es correcto, estamos analizando que si la conducta del juez se ajustó o no a las normas constitucionales, y las normas constitucionales tienen el 103, y el 103 me remite a los tratados, ¿o no? Sí. No estoy haciendo un control de convencionalidad, porque el control de convencionalidad difuso solamente es contra las leyes que se va a ejercitar, ¿de acuerdo? Ya dijimos que hay control constitucional concentrado, y este concentrado, si el acto reclamado es una ley, se puede declarar inconstitucional. ¿Estamos? Control constitucional difuso y control convencional difuso. Si yo digo que una ley es contrario a un tratado, ¿lo puedo declarar inconstitucional o inconvencional? ¿O lo tengo que desaplicar? Dice las normas 73, diagonal 99 y 74, diagonal 99. Control constitucional de la inconstitucionalidad es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación. Y control difuso de la inconstitucionalidad de las normas generales no lo autoriza el artículo 133 de la Constitución. Estas jurisprudencias que existían en 99 es la que yo les decía que establecía un control constitucional concentrado en una interpretación del 133 restrictiva. Solamente existía el control constitucional concentrado. Y les dije que después del cuaderno de varios se había hecho una reinterpretación del artículo 133 y permitía el control de convencionalidad ex oficio y establecía el control de constitucional difuso. Y en una de las tesis que sacó, estas son las tres tesis que sacó la Suprema Corte con este caso de Radilla, y dice los pasos a seguir sobre el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Aquí dice, ¿sabes qué?
en este paso, primero tienes que hacer una interpretación conforme. Primer paso, tienes que hacer una interpretación conforme. Conforme en sentido amplio. Después tienes que hacer una interpretación conforme en sentido estricto. Y tercero, tienes que hacer una inaplicación. Para que yo pueda hacer una interpretación, un control de convencionalidad ex oficio contra una ley, yo tengo que ver si el texto de la ley se puede hacer una interpretación conforme al tratado en sentido amplio. Si es así, ya resolví mi problema. Si yo hago una interpretación conforme en sentido estricto y encuentro varias interpretaciones, agarro una de ellas. Dice la tesis, interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de legalidad de las constitucionales de las leyes, preferir aquella que se hace acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Y si yo no logro hacer una interpretación conforme, entonces yo inaplico. O sea, si ustedes se dan cuenta, este control de convencionalidad difuso ex oficio no se podía hacer en esto de los tratados que estábamos haciendo. Simplemente lo único que estábamos haciendo es un control constitucional concentrado y estábamos viendo si se ajustaba la conducta del juez a lo que establecía el tratado internacional por una vía concentrada. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, el control constitucional difuso, ¿quién lo ejerce? Los jueces. Solamente los jueces. Fíjense lo que dice el artículo 133. Léanme la segunda parte después del punto y seguido. 133, quien lo tenga primero. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Fíjense, los jueces de cada entidad federativa son los que pueden establecer el control constitucional difuso. Y entonces los jueces de distrito, actuando como jueces ordinarios, ¿no podrían hacerlo? A ver, ahí dice, De cada entidad. ¿lo podríamos hacer o no? Sí. Pero de acuerdo a la interpretación literal, ¿lo podemos hacer o no? No, ¿Una interpretación literal? No. Pero tenemos que hacer una interpretación amplia para tratar de incluir ahí pues a los jueces de distrito y las juntas, que por cierto ya son historia, pero bueno, todavía, o los del Tribunal de Justicia Federal, Administrativo y Fiscal, en un sentido literal no podrían hacerlo, ¿de acuerdo? Pero yo creo que en una interpretación extensiva sí lo podrían hacer. Sí, pero lo que pasa es que si bien es esto, lo dice literalmente, me parecería que ahí entraría o leyes de las entidades federativas. A ver, léalo completo. Dice así: los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución. Sí. Luego, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Si usted se da cuenta, si usted lo tiene que interpretar conforme a la primera parte donde dice que cuál es la ley suprema. La Constitución, las leyes federales que de ella emanen y los tratados que estén conforme a la Constitución. ¿No? ¿De acuerdo? Bueno, así se resuelve este caso sencillo. Ya esto de control de convencionalidad, o sea, esto de la constitucionalización del orden jurídico mexicano, los controles, creo que ya están bien que vistos, ¿no? Vamos al tema de competencia, ¿de acuerdo? La competencia de los amparos indirectos. Competencia para el amparo contra ley, ¿no? Aquí hay una competencia constitucional del amparo contra ley. Como dijimos que el juicio de amparo es un control constitucional concentrado, luego entonces en la Constitución están las competencias para conocer de los amparos contra ley, que son jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito, tribunales colegiados, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto también está establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Establece que conocerán de los amparos. Y también está establecido en la Ley de Amparo sobre las competencias, ¿de acuerdo? La competencia de amparo contra ley puede ser por territorio, ¿sí o no? Sí. ¿Por cuantía? No. Claro que no. ¿Por vía? Sí. ¿Por qué? Puede ser amparo directo o indirecto.
¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué otra más podría ser? Por materia. Exacto. Creo que lo único que tendremos que poner son los artículos para fundar esta aseveración. ¿Qué artículos creen que establece constitucionalmente hablando que el juicio de amparo contra leyes tiene que conocer un juzgado de distrito, tribunales colegiados o juzgado de distrito? 103. ¿El 103? ¿Y cuál más? ¿Y el 107 en qué fracción? Bueno, ahora vámonos a la procedencia del juicio de amparo contra ley. Si ustedes advierten y revisan el artículo 61 de la ley de amparo, que establece cuáles son los actos, las causales de improcedencia, podrán detectar que algunos se refiere al amparo contra ley. No todas, solamente algunas. Creo que ustedes vieron en los cursos anteriores sobre qué era la improcedencia, ¿no? Sí lo vieron, ¿no? Sí. Perfectamente. Ya ustedes me pueden hacer una definición de cuál es qué significa la improcedencia. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? A ver, dígamelo. ¿Sí? Bueno, es una circunstancia procesal que impide. A ver, dígala. No importa. Es Ahorita lo dice su compañera también. Es una circunstancia procesal que impide conocer del fondo del asunto Ajá. ¿Y qué más? por alguna de las causales previstas en la ley. A ver, usted. Sí, es un poco, bueno, haciendo la distinción, nos comentaba un magistrado de la diferencia entre improcedencia y sobreseimiento. Entonces hacía hincapié en el tema de improcedencia, que es una cuestión procesal que nos impide entrar al fondo del asunto, finalmente para pues sí, sobreseer el asunto, pero por una causa que nos impide entrar al fondo, distinta a otras que sí podrían ser de otra naturaleza. ¿Cómo? ¿La diferencia con el sobreseimiento? El sobreseimiento por muerte del quejoso, porque no se haya emplazado por edictos al tercer interesado, porque se haya un desistimiento precisamente de la parte quejosa. Pero, a ver, usted dijo es que una cosa es sobreseimiento y otra cosa es improcedencia. A ver, explíqueme. En la improcedencia precisamente es porque es una cuestión ajena, digamos que al quejoso, por la cual no se puede entrar al fondo del estudio de ese asunto, porque son las causales que están en el 61, precisamente porque las establece así la ley. Independientemente que yo tenga la intención de que estudie mi asunto, esas causales impiden que la autoridad entre al fondo. Son ajenas al quejoso. Bueno, si lo dijo el magistrado, está bien. Así nos dicen. ¿Eh? Así nos dijo el magistrado, lo que diga su jefe está bien. ¿Así les dijo? Así sí, claro. Ok, muy bien, está muy bien. Ese es el artículo primero de la ley de navegación. ¿Donde manda capitán? Bueno, es cierto, es una imposibilidad que se traduce, la improcedencia es una imposibilidad que se traduce en que el órgano de control no estudie el fondo del asunto. ¿Qué fracciones son? La primera, me parece que el 61 fracción primera establece que no procede el juicio de amparo. Contradicciones. No procede el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuáles serían las razones por las cuales se podría impugnar la inconstitucionalidad de una ley? Por invasión de competencias. Invasión de competencias, una. Ajá. ¿Por qué razón? Porque es contraria a la Constitución. Contraria al texto de la Constitución. A ver, ¿la Constitución establece facultades o no de quién puede emitir leyes o reglamentos? Entonces, ¿podríamos impugnarlo porque la autoridad que le emitió o le expidió no estaba facultado? Sí. Sí. ¿Porque su texto es contrario a la Constitución? Es la más común, pero no la única. ¿Porque están invadiendo esferas? También.
Pero aquí dice que no procede el juicio de amparo, y esto dice contradicciones o reformas de la Constitución. Y por su proceso constitucional de formación de esa adición. ¿O incluye todo? El proceso sigue contra el proceso. ¿Se dan cuenta? Es contradicciones o reformas de la Constitución. Cuando esta norma está diciendo esto, ¿está incluyendo también el proceso de esa adición o de esa reforma? No. ¿Sí o no? A menos que se presuma que para hacer las adiciones se tuvo que llevar el legal procedimiento, ¿no?, que establece la ley. Imagínense que no obtuvo la mayoría en el Senado, o la mayoría en los diputados, o la mayoría de las legislaturas. ¿Tendría un vicio de constitucionalidad esa reforma constitucional? Sí. ¿Se podría impugnar o no se podría impugnar? Sí, claro. Aquí me da la impresión que se está refiriendo al contenido. O sea, usted dice, tú no puedes impugnar en juicio de amparo contra ley la Constitución y el proceso. Me parece que ahí tendría que haber alguna jurisprudencia que lo defina, pero yo creo que siempre cuidan este proceso, pero podría ser una posibilidad de impugnación. ¿De acuerdo? Si continuamos con el análisis, vemos la fracción 8, que también se refiere al amparo contra ley. La fracción 8 dice que no procede el juicio de amparo contra normas generales respecto a las cuales la Suprema Corte haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto es uno de los elementos que, a mi modo de ver, también dinamizó la constitucionalización del orden jurídico mexicano. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se dan cuenta, las sentencias de amparo tienen el principio de relatividad de las sentencias, que pese a que una norma es inconstitucional, en su texto es contraria a la Constitución, no se expulsa del orden jurídico mexicano. Porque el principio de relatividad de la sentencia solamente beneficia a la persona que lo impugnó. Pero la nueva ley contempla la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Y ahí sí expulsan esta norma del ordenamiento jurídico para purificar un procedimiento que sea constitucional. Todo el ordenamiento jurídico sea constitucional. Por eso esto es un avance. Entonces, aquí dice el juicio de amparo es improcedente contra normas generales que la Suprema Corte haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una declaratoria general de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Ya no procede el juicio. Porque ya no tiene aplicación. Ya no tiene aplicación esa norma, no te puede afectar tus derechos sustantivos. Ya la expulsó del sistema. Ya supuestamente ya la debió haber expulsado. ¿No? Ya está expulsada, ya no debería de afectar más. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, vamos a ver la siguiente, fracción 10ª. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo. O sea, si ya fueron materia de impugnación, la fracción 10ª dice: contra normas generales que sean materia de otro juicio de amparo pendientes de resolución. Es lo que le llamamos la litispendencia. Si ya existe otro juicio que está atendiendo esta resolución, pues entonces yo no puedo promover el juicio de amparo. Sería improcedente. ¿De acuerdo? La fracción es la fracción 10. La fracción 11 dice contra normas generales que hayan sido materia de otra ejecutoria. Es el caso de la cosa juzgada. Entonces, esto de cosa juzgada, si quieren, de verdad, pueden echarle una miradita a ver qué dije yo en los otros temas de causales de improcedencia, que a lo mejor puede complementar lo que ustedes ya vieron en su... Hola, ¿y usted le pone títulos a sus videos en cuestión de lo que está hablando o cómo? Fíjese que sí, me faltaron creo que unos 10, pero la verdad es que tampoco he tenido tiempo de ponerle títulos. Pero creo que las causales de improcedencia sí están amplias. Y lo del 107, estos también están, pero era importante que lo viéramos para poder entender el caso. Porque todas las tareas que yo les ponga, ustedes tienen que ubicarlo acá para saber qué van a hacer. ¿De acuerdo? Entonces estábamos en la fracción 11.
Ahora, la fracción 12. La fracción 12. La fracción 12 del artículo 61 dice: contratos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso en los términos establecidos en la fracción primera del artículo 5º. Y ahí viene la segunda parte de amparo contra ley. Contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior a su inicio de vigencia. Esto tiene que ver con las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas y el concepto de individualización incondicional. Eso no se lo pierdan. Nos vemos para la siguiente clase.